Vamos a ver teoría. Vamos a ver teoría. Pues ustedes saben que... Bueno, yo siempre les dije que No, no voy a decir todo, no voy a generalizar porque si no Panquente va a salir de abajo de una alcantarilla y se va a molestar. Entonces, yo siempre les dije que esta oleada de hispanismo raro, ya son dos hispanistas, no, ya son unos cuantos hispanistas que son antisemitas, bro. Que son profundamente antisemitas por algún motivo, no lo sé. Pero bueno, el mayor sionista de la historia, dice Brigada Antifraude, poniendo en la miniatura, por algún motivo, acá a mi muchacho. ¿Sabes lo que te digo? Puso acá al señor Mussolini, no. No hagas eso, Mussolini. Y por algún motivo dice que es el mayor sionista de la historia. Creo que estamos descendiendo a la locura. Creo que estamos descendiendo a la locura. Pero bueno, vamos a ver. ¿Fue Hitler el mayor benefactor del sionismo y quien más perjudicó a Europa y a la raza aria? No existe la raza aria. No existe la raza aria. Briga. Briga. No existe la raza aria. En todo caso, habría una etnia aria. No hay una raza aria porque somos todos de la misma raza. Brigada. Todavía hoy hay nazis que ponen en valor el legado de Hitler como un gran defensor de Europa y de su raza aria frente al poderío judío. Sin embargo, ya en 1920, el llamado Führer pronunció un discurso diciendo que los judíos No entiendo a qué poderío judío te refieres si los persiguieron por toda Europa, bro. Es raro que me digas que estaban controlando el mundo y al mismo tiempo los estaban persiguiendo por todo el mundo. Es raro, digo yo. O sea, es un poderío un poco extraño. debían ser expulsados de Alemania, y cuando alguien del público le interrumpió a gritos preguntando que dónde estaban sus derechos humanos, él respondió que ellos debían tener sus propios derechos humanos en su propio estado en Palestina. Y la cuestión no se quedó solo en unas meras palabras. No sé sobre eso. En su primer año de Ya gobierno, bueno, tengo muchos discursos. No he visto ni siquiera un discurso de Hitler completo, bro. en 1930, No me parece descabellado, pero teniendo en cuenta que después mandó a toda esa población para Palestina, o bueno, después estaba pactando con el gran mufti de Jerusalén para perseguir judíos en Palestina. Es raro que me digas que el tipo en realidad los quería en Palestina, cuando luego estaba planeando para que los eliminaran en Palestina. Vas a hablar de eso, ¿verdad? Yo le dejé un comentario sobre eso aquí. Ayer se lo dejé. Dice, omitimos deliberadamente la parte en la que Hitler alenta y apoya al gran mufti de Jerusalén para acabar con los judíos que se mudarán ahí. Lo sacaste de otro random de Twitter, ¿verdad? Que lo saqué de otro random de Twitter. Oh, mira, muy interesante. Esta gente se piensa que uno va por ahí por la vida sin las fuentes de nada, bro. Esta gente se piensa que uno se va por ahí por la vida sin las fuentes de las cosas de las que habla o cosas así. Como brigada. Como Brigadavia, bro. Ellos se piensan que uno es igual que ellos. No deja de parecerme curioso cómo ellos se piensan. ¿Cree que tu fuente es tu sueño? A ver, sí, sí, sí. Ellos se piensan que uno es igual que ellos, bro. Ahí te dejé la fuente. De todos modos, si YouTube borra el comentario porque es un enlace, aquí te la dejo por separado. Pero, ¿y a ti qué te aporta que apoya a Israel? ¿Qué te pasa con que defendía la DNE y Palestina por daños colaterales? Greenfield, que cambia el relato del misil de Irán. Por cierto, el representante de la Iglesia Católica en Jerusalén se ha quejado de la discriminación a los cristianos. ¿En tu país vas a decir algo? ¿Qué? Lo que te puedo decir es que no se persiguen.
Imagínate tú. 1933 se firmó el Acuerdo de Javara, con nada más y nada menos que la Federación Sionista de Alemania. Este acuerdo permitía a los judíos abandonar el país germano con la condición de que únicamente podían marcharse a Palestina, evitando así que emigraran a otros países. Sí, se iban a marchar a Palestina. O sea, Hitler lo tenía todo muy bien pensado. Se iban a marchar a Palestina. Espérate. Se iban a marchar a Palestina y luego en Palestina los iban a perseguir. ¿Sabes lo que te digo? Eso no iba así como así. Ellos se iban a marchar a Palestina y luego el Gran Mufti de Jerusalén los perseguiría en Palestina. Empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Soy yo, está justificando al punto austriaco. Voy a esperar a que termine el video para sacar una conclusión. In der nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. Vamos a traducir el texto a ver. Para no doxear mi nombre. Mi nombre y mis apellidos. Me gustaría no doxearlo. Traduce el texto. Esa parte, yo me imagino que él te la va a contar, ¿no? Que Hitler había pactado con el Gran Mufti de Jerusalén para luego perseguir a los judíos cuando llegaran a Palestina. O sea, me imagino que él... Yo me imagino que él lo cuente, ¿no? O sea, él no será tan deshonesto intelectualmente. Me imagino que habrá estudiado bien, ¿verdad? Lo va a hacer, ¿verdad? Película, Ayamil al-Husseini se reúne con Hitler. En este noticiero de propaganda alemana, el gran Mufti de Jerusalén, Ayamil al-Husseini, un nacionalista árabe y destacado líder religioso musulmán, se reúne con Hitler por primera vez el 28 de noviembre de 1941 en Berlín, Alemania. Durante la reunión, celebrada en la Cancillería del Reich, Hitler accedió a la solicitud de al-Husseini de una declaración pública o un tratado secreto pero formal en el que Alemania, uno, se comprometería a no ocupar tierras árabes. Acuérdate que él entendía a los árabes como arios, árabe, ario, Irán. Bueno. Recordemos que la verdadera etnia aria es la árabe. Reconocerán el esfuerzo árabe por la independencia. Y 3. Apoyaría la remonición de la proyectada patria judía en Palestina. El Führer, ¿ves? La remoción de la proyectada patria judía en Palestina. El Führer confirmó que la lucha contra la patria judía en Palestina sería parte de la lucha contra los judíos. Hitler afirmó que continuaría la lucha hasta la completa destrucción del imperio judío comunista europeo y que cuando el ejército alemán estuviera en proximidad al mundo árabe, Alemania emitiría una garantía al mundo árabe de que la hora de la liberación había llegado. Añadió entonces que sería responsabilidad de al-Husseini desatar la acción árabe que había preparado en secreto. El Führer afirmó que Alemania no intervendría en asuntos internos árabes y que el único objetivo alemán en el momento sería la aniquilación de los judíos que vivían en el espacio árabe bajo la protección del poder británico. ¿Vas a hablar de eso, esta brigada, o no vas a hablar de eso? ¿De eso no? ¿O cómo? Países europeos. Además, esos judíos, ya en territorio palestino, debían importar productos o máquinas. ¿No les parece raro que una persona cuyo canal se centra principalmente en el hispanismo, etcétera, etcétera, de pronto también le preocupa muchísimo el Estado de Israel? ¿No les parece raro? ¿No les hace ruido en la cabeza? A lo mejor soy yo que me estoy psicopateando y me estoy volviendo loco. ¿No les parece raro que una persona cuyo canal vaya principalmente de hispanismo, etcétera, etcétera, de pronto esté muy preocupado por el Estado de Israel? No sé, es extraño, bro. No me deja de parecer extraño, bro. Alemanas con el dinero que el gobierno alemán les había retenido, favoreciendo así las exportaciones germanas que sufrían el boicot internacional. De esta forma... Tú dirás, coño, yo entiendo alguna especie de rencillas que él tenga, porque como está muy enamorado del Imperio Español, él tendrá algunas rencillas con algunos movimientos más indigenistas acá en América Latina, porque no los indígenas de la época del Imperio Español, porque esos lucharon a favor de la corona española, la gran mayoría de ellos, sino de los movimientos indigenistas actuales, que en realidad no protegen la identidad de ningún indígena, y de hecho defienden políticas que los perjudican más todavía, pero aún así se abanderan con el indigenismo y son antihispanistas. Yo diría, coño, yo entiendo esa especie de rencillas. Yo puedo llegar a entender esa especie de rencillas con esos movimientos indigenistas modernos que hay en América Latina, sobre todo en México. Yo lo puedo llegar a entender, porque son bastante antihispanistas, que se yo, intentan desprestigiar lo que él considera lo mejor que existió nunca en la historia de la humanidad, que es el Imperio Hispano. Pero los judíos, Israel,
Israel. Que yo sepa, la guerra en la que estuvo España antes de la conquista de América, él va a decir en realidad, no, es el virreinato y el descubrimiento. La conquista de América es la reconquista española. ¿Sabes? Cuando lograron conquistar la península ibérica, reconquistar la península ibérica, que llevaron hasta el estrecho de Gibraltar, y a partir de ahí viene Cristóbal Colón, conecta con América y luego empieza todo lo que es la colonización de América o el virreinato, lo que tú quieras. Pero te digo, históricamente tendrían más rencillas contra el mundo árabe o el mundo musulmán que contra los judíos. Entonces, ¿por qué razón también Brigada se suma a toda esta oleada de qué malo que es el Estado de Israel? Qué raro, bro. ¿No les parece extraño? ¿No les parece raro, bro? Forma, el nazismo y el sionismo alemán creaban una simbiosis que no había hecho más que empezar. Los grupos sionistas en Alemania patrocinaron un sistema de centros de reciclaje profesional para recapacitar a los judíos alemanes que se dirigían a Palestina a partir de 1933. En un documento de 1934 se describe que estos centros fueron fomentados por las SS y respaldados por el Ministerio del Interior. Otros ministerios gubernamentales también participaban en esta iniciativa, como el Ministerio de Trabajo, que expresó su apoyo incondicional y se refirió favorablemente al apoyo ya brindado para el programa de reciclaje por Hitler y la Gestapo. Para 1935, A ver, si estás intentando hacer una especie de mezcla rara entre los movimientos sionistas y los movimientos nazis, recordemos que no todo el mundo sabía lo que iba a hacer Hitler. O sea, no todo el mundo sabía que luego se harían los campos de concentración de Auschwitz y cosas así. Y estás viviendo un movimiento político que quería una nación para poder vivir en el contexto de estar en un lugar dominado por un movimiento político que quería exterminar nazis. Entonces, cualquier oportunidad que tuvieran para poder sobrevivir o garantizar alguna especie de seguridad política la van a aprovechar. Eso no quiere decir que eran aliados detrás de las sombras. A ver si ahora nos vamos a psicopatear tanto como para pensar que Hitler era sionista, ¿entiendes? Se dan cuenta que esto es una locura, ¿no? Esto es una locura aquí. Pero bueno. Gestapo decidió disolver las organizaciones que defendían la asimilación de la población semítica en Alemania, mientras que a los grupos sionistas se les permitió seguir funcionando. En una conferencia ministerial celebrada en ese mismo año... O sea, la política no cabe en la azucarera, gente. No es tan sencilla como Hitler llegó al poder y abrió así, los campos de concentración y los alemanes no dijeron nada. O sea, entendemos que Hitler llega al poder en el 33. Y la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39. Hitler estuvo un montón de años impulsando políticas, etcétera, etcétera. Cada vez más segregacionistas, cada vez más tal. Pero no fue que él llegó automáticamente al poder y aparecieron de la nada campos de concentración y empezó la Segunda Guerra Mundial. La política no funciona así. No, la historia tampoco. O sea, no es un villano de cómics. No sé si lo entienden, que no es realista ese análisis. Pero bueno. Hitler anunció que había decidido fomentar la inmigración judía y se resolvió que esto podría lograrse mediante el apoyo del movimiento sionista alemán. Las leyes de Nuremberg, que en su artículo 4 prohibían a los judíos enarbolar la bandera del Tercer Reich, avalaban como derecho el que pudieran portar los colores judíos, que no eran otros que los de la bandera sionista. Con todo esto, los sionistas... Y los tenían identificados. ¿Sabes lo que te digo? Los tenían identificados. Eso no quiere decir que fuera prosionismo Hitler. Obtenían población para su futuro estado y los nacionalsocialistas se quitaban de en medio a una parte de Brother, es brigada. ¿Qué esperaba del tipo que te decía que Venezuela no era socialista? No, esto es una locura. su población incómoda. Y digo a una parte porque no querían renunciar Chamaco, estás descendiendo totalmente a la locura, ¿no? a toda ella, para no quedarse sin mano de obra. No obstante, el acuerdo encontró bastantes detractores tanto en un lado como en el otro. Entre ellos estaban el Congreso Sionista Mundial y también el estadounidense, que eran partidarios de seguir con el boicot al nazismo. En los datos de 1931 y 1937 podemos ver que la población semítica en Palestina se duplicó, y entre 1937 y 1940 Sí, migraron mucha gente hacia allá. O sea, migraron judíos de todo tipo hacia Palestina, sí, pero esto fue también impulsado por Inglaterra. Esto no fue impulsado, no fueron de Alemania, ¿sabes lo que te digo? 1931 y 1937 podemos ver que la población semítica en Palestina se duplicó. Al 31, el censo total, Muslim Jews, 1931, 174, 1937, 386. En Alemania había, ¿cuánto había en Alemania? 200.000 judíos, o era 600.000.
Él después se expande por el resto del mundo y judíos mata a 6 millones. Pero ¿cuántos había en Alemania? No sé cuántos había en Alemania. ¿Cuántos judíos había en Alemania en 1920, ponle? 400.000 personas. Y Hitler mató 200, creo que fueron 200.000 en Alemania. ¿Sabes? No es realista esto. Y esto fue en 1920. No es realista este análisis, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, yo qué sé. También tenemos judíos de todas partes del mundo. ¿Sabes lo que te digo? Cuando más empiezan a ir judíos es después de la Segunda Guerra Mundial, después de los campos de concentración, empiezan a ir más y se organizan, empiezan a desarrollar una lengua. O sea, lo que era el hebreo que ellos utilizaban para la Torá, luego lo modernizan. Porque el hebreo que había antes era muy antiguo. Era era como ponerte a estudiar latín ahora, ¿viste? No es razonable ponerte a hablar en latín ahora porque XD. Pero sí lo van transformando y lo van haciendo un lenguaje utilizable en el día a día. Ahí reaprenden hebreo los judíos que estaban repartidos por todo el mundo. Pero Palestina se llena de judíos porque van de todos lados del mundo, no solo de Alemania. O sea, no es que como que... Lo está poniendo aquí como que Hitler fuese a fundar el Estado de Israel, ¿entiendes? Eso es una locura total, ¿sabes? Pero bueno. Y entre 1937 y 1947 se volvería a duplicar de nuevo. Este es el nivel de retórica que nos lleva ahora los zurdos alrededor del mundo, bro. No me digan que Brigada Antifraude. No me van a decir, no, es que Brigada Antifraude es zurdo. Dale, loco. Este chamaco es zurdo como él solo. ¿Cómo se llama? Este es el nivel de retórica que nos llevan ahora. O sea, ahora te quieren hacer creer también que no, que en realidad Hitler hubiese apoyado al Estado de Canal Israel. pagado por el PSOE. Es una locura, bro. Ahora te la quieren hacer colar. Te la quieren hacer colar como que Hitler era sionista. Como que Hitler hubiese sido pro Israel. Este es el nivel ahora. Pero bueno. Y es que la persecución y los campos de concentración le dieron un nuevo impulso al futuro Estado israelí. No obstante, no se puede decir que todo ese aumento de población se deba únicamente al accionar del nacionalsocialismo, pero sin duda le dio el mayor impulso que recibió en aquella época. A ver, si tú coges y empiezas a exterminar judíos en Alemania, es normal que se quieran ir a tomar por culo. Es como dicen, no, pero mira, pero sirvió para que empezaran a huir. ¿Y sí, no? ¿O no? ¿Sí o no? A ver, digo yo, llámame loco. Los tipos dicen, pronto, no nos podemos quedar en Europa, nos están persiguiendo, vámonos a tomar por culo de aquí. Dice, no, pero ayudó a que la gente huyera y que fundara el supermercado. A ver, sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Llámame loco, pero bueno, ok. Esa sustitución terrible, ¿no? poblacional del llamado No, plan... de pinga, bro. No, qué locura, ¿no? Gente, el que ahora existe un Estado de Israel en Palestina es producto de que se les persiguió hasta el nivel de hacer campos de concentración en Alemania. No, qué loco, bro. Qué análisis. Guau, no me lo digas, Sherlock. No te lo puedo creer. ¡Qué reflexión, Increíble, Aristóteles! bro. Qué locura, bro. Impresionante. Kalergi, de la que tanto se quejan los nazis, es un plan muy parecido al que se llevó a cabo en Palestina con el apoyo nacionalsocialista. Según parece, Hitler afrontó toda esta situación con apoyo a los nazis. Es un plan muy parecido al que se llevó a cabo en Palestina con el apoyo nacionalsocialista. Según parece, Hitler afrontó toda esta situación. Pandro, ayúdame, ¿por qué Trump dejó pasar a un barco ruso con petróleo a Cuba? Muchos derechistas están bajándose del barco y dejando de apoyar a Trump. Y los zurdos ya me tienen harto de tanto burlarse porque ha triunfado. Bro, pero no te dejes psicopatear. Ese barco ahí no va a hacer que Trump no le meta las manos a Díaz-Canel. O sea, eso no... Ese banco no lo evita. Date cuenta que no es lo mismo quitarle un barco a México o quitarle un barco a Venezuela que quitarle un barco a Rusia. Tú no quieres un problema con Rusia ahora mismo como está la situación. ¿Sabes lo que te digo? Hay que ser realista. Llámame loco. No es lo mismo, pero es que ese barco llegue ahí no va a evitar que Trump le meta las manos este mes ahora en abril a Cuba. Sé paciente, bro. Tranquilo. Situación con pragmatismo. Algo que sin duda demostraría con el asunto de las decenas de miles de militares judíos o mestizos que había en el ejército alemán. Muchos de ellos que se escondieron el que eran nazis. ¿Sabes lo que te digo? Para que no los persiguieran. O sea, brigada, bro, vamos a ser realistas, hermano. Una cosa es la caricatura que tú tienes de lo que es la historia en tu cabeza. Y otra cosa es lo que muchísima gente, muchísimos individuos pudieron llevar a cabo para sobrevivir. Gente, recuerden que en Venezuela mandaron de regreso a los barcos chinos y rusos. No se dejen psicopatear por los cucas. Dale tiempo, bro. ¿Cómo se llama? Pandro de Chill. Él hizo jabones. No, es una locura.
Una locura esto aquí. O sea, evidentemente un montón de judíos intentaron llegar. De hecho, la familia de George Soros, ¿cómo se llama? Falsificó su identidad para poder escapar. Lo dices porque tú no te estás tragando la MR de que a Green le está lloviendo por ese barco. Pero dale tiempo al tiempo. Tranquilo, bro. No te preocupes. El mes que viene les decimos, jaja, te lo dije. ¿Sabes? Ya está. Lejos de deshacerse de ellos, el Führer podría haber firmado más de 1000 germanizaciones que convertían en alemanes. ¿Por qué una edición ahí? Führer podría haber firmado más de 1000 germanizaciones. No iba a decir 1000 aquí. Eso está editado. Lejos de deshacerse de ellos, el Führer podría haber firmado más de 1000 germanizaciones. Editaste esto en la herramienta de YouTube Studio. Esto lo editaste. Ibas a decir otra cifra. Ibas a decir otra cifra y se te fue de las manos. Se te fue de las manos. Lejos de deshacerse de ellos, el Führer podría haber firmado más de 1000 germanizaciones. Ibas a decir otra cifra ahí. Ibas a decir otro numerito. Lejos de deshacerse de ellos, el Führer podría haber firmado más de 1000 germanizaciones. Ibas a decir otra cifra y se te fue de las manos. Dijiste, no, se me fue de las manos. Bueno, raro aquí. ¿Cómo se llama? Sí, bro, hubo un montón de judíos que intentaron ocultar su identidad para que no los mataran. Qué locura, bro. Qué sorpresota. Increíble. Germanizaciones que convertían en alemanes desde soldados rasos hasta generales semitas, incluyendo también veteranos de guerra condecorados. La simbiosis entre sionistas. Esto pasó en todos lados del mundo, gente. Esto pasó en todos lados del mundo. En España, las familias judías, para quitarse la etiqueta de judíos, porque igual se les miraba mal, casaban a sus hijas con varones de otra familia, para que se quedaran con el primer apellido de la otra familia. ¿Sabes lo que te digo? Para que sus futuras generaciones no tuviesen la mancha social que era tener un apellido judío. Qué locura, bro. Qué cosa rara, ¿no? Imagínate, fatalidad, bro. Lo que tiene que hacer alguna gente para que no los exterminen, bro. qué problemón. Y antisemitas no nació de la Mira, Theodor Herzl. nada. Llevaba fraguándose desde finales del siglo XIX. El fundador de la Organización Sionista Mundial, Theodor Herzl, cuya importancia fue tal que su retrato era el único que se podía ver en la fotografía de la fundación del Estado de Israel, escribió lo siguiente: sería una excelente idea llamar a antisemitas respetables y acreditados para liquidar propiedades. Los antisemitas serán nuestros amigos de mayor confianza, los países antisemitas nuestros aliados, refiriéndose a que los países antisemitas podrían liquidar las propiedades de los judíos para costear su partida a Israel. Sí. O sea, el tipo está hablando de que va a utilizar todo el movimiento antisemita para poder irse a Israel. Sí, luego tuvo que utilizar movimientos sionistas, que no antisemitas, para poder irse a Israel. Por cierto, utilizaron influencia en el Imperio Británico para poder fundar su estado ahí, porque eso le pertenecía a Inglaterra. Y dijeron, bueno, ¿nos dan un espacio aquí o qué hacemos? ¿Sabes lo que te digo? Pero el hecho de que hayan utilizado todo el antisemitismo para poder huir hacia un lugar, hombre, ¿qué quiere que te diga? Date cuenta que el contexto en el que Theodor Herzl escribe esto es un contexto postnapoleónico en Francia. Me explico. Originalmente, en los reinos cristianos que tenían una corona y un rey, no se les permitía a los judíos ser parte de ese reino. O sea, estaba el reino de España y los judíos, el reino de Inglaterra y los judíos, el reino de Francia y los judíos. Después de la Revolución Francesa empiezan los nacionalismos. Y los judíos dicen, bueno, ahora puedo ser español, francés, inglés, alemán, puedo ser algo de esto. Y no se les permitió. Hasta Napoleón no se les permitió, no hubo una ley así específica que dijera que los judíos podían formar parte de una sociedad. No, en serio, brigada. Como su odio algo o hispanismo muestra su simpatía con el pintor austriaco, demostrando qué clase persona fue. ¿Cómo acabaste así? Desde que te vi en la conferencia virtual en países como Ecuador, Chile, Paraguay, Perú y Bolivia, creía que eras un gran pensador, y muchos en tu hasta te seguimos cuando en debates ganabas a zurdos masistas proevos y rojos caviares. Ahora mira cómo terminaste. Se me cayó otro de mis heroes. A ver, él todavía no está, él aquí no está defendiendo a Hitler, de momento no lo está haciendo, pero sí que está diciendo como que los movimientos de Hitler funcionaron para el sionismo. Y ciertamente es así, o sea, ellos utilizaron... o sea, me puedes decir, no, se victimizaron después del holocausto para ir a Israel. Y es como, ay, cabrón. Los exterminaron en campos de concentración.
O sea, no sé si eso te da como para victimizarte o no, pero llámame loco. Es como que digo, oye, bro, es que nos estaban exterminando por acá. ¿Podemos tener algún lugar para vivir donde no nos persigan y nos masacren a todos? Porque nos gustaría respirar. Ay, mira cómo se victimiza la nena. Ah, bueno, está bien, bueno. Está bien. Ok, no, seguimos siendo, ¿cómo se llama? Democratizados en campos de concentración. No, es terrible, brother, imagínate tú. ¿Qué te iba a decir? Luego de los nacionalismos, hasta Napoleón no se presenta una ley donde se permitía que los judíos, si abandonaban el judaísmo, podían ser parte de la sociedad. Y acá, mi colega Theodor Herzl dice, bueno, vamos a meterle. O sea, ya hay una ley que nos permite ser parte de la sociedad, que más que dejar de convertirnos, dejar de ser judíos e integrarnos a la sociedad. Vamos a hacerlo, ahora por fin podemos hacerlo. Pero aún así, a pesar de haberte convertido, haber dejado el judaísmo de lado, no se les permitía ser jueces y había otra profesión. No se les permitía ser directores de orquesta. Y el tipo quería dedicarse al derecho. Y dijo, no, es que tampoco puedo ser juez, no puedo ser abogado, no puedo ser nada, bro. O sea, no puedo... No puedo, o sea, aún así no me lo permiten. Y a partir de ahí es que él escribe el Estado judío. ¿Tienes el libro por ahí? No sé si lo metí en la caja o lo tengo aquí afuera. No, lo metí en la caja, olvídalo. Lo que voy a guardar unos cuantos libros en la caja, porque no los voy a utilizar yo por ahora. Lo tengo por aquí, The Judenstaat. A partir de ahí es que él escribe este librito de acá, que yo no sé por qué, no entiendo por qué la izquierda internacional y gran parte de la derecha le tiene tanto asco al sionismo, cuando no es un movimiento como te lo hacen, no es un movimiento, ¿cómo se llama? Supremacista judío ni nada por el estilo. No es un movimiento religioso tampoco. No te habla de judaísmo como religión, te habla de judaísmo como movimiento político. Es un movimiento político, un proyecto político de fundar un estado donde no se nos persiga, porque se nos ha perseguido durante toda la historia. En toda Europa, sobre todo en Alemania, tenemos a Martín Lutero, tenemos a Richard Wagner, tenemos a Hitler después. ¿Cómo se llama? Hay 400 millones de pensadores alemanes que son antisemitas, sobre todo en Alemania se les persigue. El tipo dijo, es que tenemos que fundar un estado, porque nos van a seguir persiguiendo toda la vida. No vamos a poder ser nunca nada en la sociedad, porque no nos permiten ser un millón de cosas. A partir de ahí él funda el Estado, o sea, él crea el Estado judío. Los judíos con dinero compraron a los británicos los votos e influyeron para la repartida de Israel en ese territorio. Pero, ¿cómo se llama? Evidentemente, el Estado judío, cuando se publica en todo tipo de idiomas. Se publica en varios idiomas, no se publica solo en alemán. O sea, el Estado judío, el libro de Theodor Herzl, el texto fundacional del sionismo, evidentemente tuvo apoyo cuando se le publicó. O sea, evidentemente tenían plata y tenían para publicar el libro. Eso es lo mismo que la gente que dice, no, Marx estuvo siendo perseguido y era pobre. Ya, y cuando publicó el manifiesto comunista, cuando publicó el Das Kapital, casualmente estaba en todos los idiomas. Coño, qué pobre que era, qué locura, bro. Seguro que no tenía apoyo ni nada. Casualmente publicó su libro en todos los idiomas. Dale, seamos realistas. Pero él funda un movimiento como, bro, es que tenemos que irnos de aquí porque es que nos van a seguir persiguiendo toda la vida. No, y evidentemente el tiempo le dio la razón. Hicieron un holocausto en Alemania. El tiempo le dio la razón. Los tipos tenían razones para querer irse a algún lugar donde no los persiguieran en toda Europa. Porque Europa era muy antisemita. De hecho, todavía lo es. Y era antisemita por el cristianismo católico. Te guste o no el catolicismo recuerda que es llevado a cabo por cristianos en el Imperio Romano. Y no le iban a echar la culpa. A pesar de que a Cristo, según las tradiciones, lo mataron los romanos, aún así se empeñan en decirte que no, que fueron los judíos, cuando no tenían ningún tipo de poder político en la Judea de la época. Y fue bajo el mandato de Poncio Pilato. Eso es una cosa que a mí no me encaja. No entiendo por qué hay algunas ramificaciones del cristianismo que te dicen, no, es que los judíos son deicidas. ¿Deicidas de quién, cabrón? Es que no aceptaron a Cristo. Pero no es lo mismo no aceptar a alguien que matar a alguien, ¿entiendes? No es lo mismo decir, bro, es que este tipo no es mi profeta, que decir, es que hay que matar. No es lo mismo, ¿entiendes? No es lo mismo no votar a Cristina Fernández de Kirchner que matar a Cristina Fernández de Kirchner. Una cosa es no votar por ella y otra cosa es matarla. No es lo mismo asesinar que rechazar. No sé si lo entienden. Él muere bajo las leyes romanas con Poncio Pilato en el poder, en la Judea de la época. Pero los cristianos que estaban intentando llevar a cabo su fe
en el Imperio Romano, evidentemente no le van a echar la culpa a los romanos porque los romanos estaban dominando la situación. Necesitaban convertir a los romanos, no que los romanos los mataran a ellos. No tenemos, ¿cómo se llama? Los tipos estaban intentando que los romanos no les mataran, porque hasta Constantino II se seguía persiguiendo a los cristianos en el Imperio Romano, y los cristianos tenían que echarle la culpa a alguien más, y se le echaron a los judíos. Hombre, cosas que pasan en la historia, pero a partir de ahí, que tú estudies teología o historia actualmente y sigas siendo antisemita, dices que porque los judíos mataron a Jesús, es una locura, ¿entiendes? Pero bueno, entonces, lo que yo no entiendo es toda esta oleada de antisemitismo. Me estás hablando de una gente que estaban intentando escapar de todo el antisemitismo que tenían en Europa, que luego llegó a su culmen final. Con Hitler. Y vengas para acá y me digas, no, es que Hitler era sionista, bro. Porque, claro, estaba intentando ¿Qué es esto? Cerebro, por favor. Esto es una locura aquí, ¿entiendes? Podrían liquidar las propiedades de los judíos para costear su partida a Israel. A mí genuinamente me está preocupando todo el antisemitismo que se está viendo en los últimos años. Estamos viendo una nueva oleada de antisemitismo que no es normal. No es normal. Cuando yo empecé en YouTube, a mí siempre me han gustado los chistes oscuros. A mí siempre me ha gustado el humor negro. Y yo cuando empecé en YouTube hacía chistes con Hitler. Yo decía, jaja. Yo hacía chistes, eran chistes. Y a mí me daba miedo, con toda esta nueva oleada de progresismo, que me dijeran, no, es que ese chamaco es nazi. Entonces yo me comedí un poco con los chistes y siempre dejaba claro que eran chistes, que yo no tenía ninguna simpatía por el pintor austriaco. Ninguna. Y que el antisemitismo estaba mal, pero yo aún así hacía chistes. Yo hacía chistes. Y ahora veo que la izquierda son genuinamente antisemitas, ¿sabes lo que te digo? Son antisemitas. La izquierda actualmente es antisemita. Los tipos odian a los judíos. No lo entiendo. No entiendo por qué. Y de pronto, la broma se lo tomó como chiste XD, pero los chistes del dinero sí son divertidos. Son divertidos. Yo entiendo los chistes y tal, pero se psicopatearon. Y ahora veo a la izquierda siendo genuinamente antisemita. Y me preocupa ahora, en serio, porque para cómo te dicen, no, es que la derecha es nazi. Pero maldito Estado de Israel. Pero, ¿y esto qué cosa es? ¿De dónde salió tanto antisemitismo? Porque esto es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana veo una oleada de antisemitismo que salió de abajo de una alcantarilla. Y de pronto todo el mundo está súper preocupado por la guerra de Gaza. Ahora de pronto todo el mundo... ¿Sabes? Unas cosas que... Israel lleva en guerra contra el mundo árabe desde el 67, si me apuras. Quizá más para atrás. Pero la primera guerra sí que registra es la del 67, la guerra de los 6 días. Y después en el 73 la guerra de Yom Kippur. Y a partir de ahí para acá he oído un montón. O sea, llevan en guerra toda la vida con el mundo árabe, pero ahora les súper preocupa a la gente. No les preocupa las matanzas en Yemen. No les preocupa el nuevo apartheid en Nigeria. No les preocupa las masacres de Irán a su propio pueblo. No les preocupa. No les preocupa Rusia y Ucrania. Les preocupa la de Gaza. Qué raro, bro. Una cosa extraña, ¿viste? Es como si todo estuviese orquestado. Llámame loco, llámame conspiranoico, pero es como si todo estuviese orquestado. Es lo mismo que todas las marchas de izquierda estas que tú ves en Nueva York o en Los Ángeles y tal, de cualquier cosa que hace Trump. No, la ICE empieza a deportar gente. No, marcha. No, ponen buques en Venezuela. No, marcha. No, guerra en Irán. No, marcha. No, guerra en ¿cómo se llama? Guerra en Ucrania. Marcha. Pero de pronto salen todos los archivos y no marchan. Y yo, coño, qué raro. Yo pensaría que eso movería la fibra sensible a un montón de gente de izquierda. ¿Será que sus líderes de izquierda le dijeron que no marcharan? Le dijeron, no, por esto no marchen, porque esto nos perjudica más a nosotros que a Trump. Porque estamos todos metidos aquí en la lista Y de pronto no marcharon por eso. Coño, qué raro. Y de pronto, ICE no ha dejado de deportar gente. ICE sigue deportando gente, pero cesaron las marchas ICE. Ya no es popular. Qué raro. No es extraño. Y casualmente, las de ICE fueron solamente en Minneapolis. Coño, qué raro que la gran mayoría de marchas de ICE fueron en Minneapolis. Qué raro. Es extraño. Los archivos son un día normal en un país árabe. Y sí. Qué raro, ¿no? Es muy extraño, ¿no? No lo entiendo. Y así quitarse de en medio a su población semítica. Ya que no se podía vencer al antisemitismo, pues consideró mejor tratar de usarlo en su favor. No obstante, Theodor Herzl escribió también un artículo titulado Mausel,
palabra que utilizaba para dirigirse al judío antisionista y corrupto, del cual afirma que ese asco que sentíamos por él siempre iba acompañado de lástima. A ver, hijo, hay movimientos, hay un movimiento nacionalista judío en el que quieren un lugar para vivir y hay otros judíos que se negaban a eso y se rechazaban políticamente entre ellos. Es lo mismo que los cubanos. O sea, acá hay cubanos que son pro Trump, por favor, meten las manos a Díaz-Canel, que queremos ser libres. Y hay otros cubanos que dicen, no, qué bueno que es el socialismo. O sea, ¿hola? ¿Hola? Estamos viendo dos corrientes de movimiento de pensamiento judío. Unos que quieren un lugar para vivir, que eso lleva un gran sacrificio, que es mudarse hasta ahí, organizarse internacionalmente, etcétera, etcétera. Y otro que simplemente quiere seguir viviendo como ciudadanos de segunda, tercera, cuarta o quinta clase en Europa, porque no se quieren mudar. Evidentemente va a haber aquí discordancias entre los dos movimientos políticos. Sí. O sea, ¿qué quieres que te diga, bro? Imagínate tú. Buscábamos explicaciones históricas y mezquinas para que fuera un tipo tan distorsionado, deforme y miserable. El judío es un hombre como los demás, ni mejor ni peor, a lo sumo intimidado y amargado por la persecución, y de gran firmeza en sufrimiento. Mausel, en cambio, es una distorsión del carácter humano, algo indescriptiblemente bajo y repulsivo. Es el mismo, la misma sensación que sientes tú cuando ves lo digo que lo sientes tú porque a mí me la pela. Pero tú, por ejemplo, te he visto rabiar y rabiar y rabiar. Se te han ido gallos de la rabia cuando ves a hispanos en Latinoamérica antihispanistas. Es un poco lo mismo. Porque tú tienes un video ahí llorando por Petro. Llorando con Petro ahí. ¡Ay, Petro, hijo de puta! ¿Cómo vas a ser antihispanista si hablas español? Que no sé qué. Es lo mismo. Como mismo ves tú a los hispanos, que tienen apellidos hispanos, que tienen tradición hispana, que hablan español y que son anti-imperio español. Exactamente la misma sensación. A lo mejor la explicación más lógica es que confunden la masonería con el sionismo, y es probable que quieran hacer que confundan los conceptos para así echarle la culpa a los J o también dividir a la gente. Puede ser eso. No tengo idea, bro. A mí personalmente, a mí los masones me la pelan, en serio. Me parecen un montón de gente rara que se unen en una logia y hacen cosas raras y ya está. O sea, no, tampoco es el apocalipsis. No me parece que los masones dominen el mundo, pero bueno. Es como si en algún momento oscuro de nuestra historia... Créeme, si hay una organización que domina el mundo en las sombras, tú no la vas a conocer. O sea, si hay una organización que genuinamente domina el mundo en las sombras, tú no la vas a conocer. Tú no vas a saber el nombre de esa gente. Una masa inferior de personas hubiera caído en nuestra desafortunada nación y se hubiera mezclado con ella. Somos una nación de regateadores y estafadores porque Mausel prolifera y manipula la bolsa. Amigos, la segunda flecha del sionismo está destinada al pecho de Mausel. Más adelante, la determinación por poblar Palestina de sionistas fue tal que la primera persona en ocupar el cargo de primer ministro del Estado de Israel, David Joseph Grun, más conocido como David Ben Gurión, diría en 1938 lo siguiente: si supiera que era posible salvar a todos los niños de Alemania transportándolos a Inglaterra, pero solo la mitad transportándolos a Palestina, elegiría la segunda opción. Muy probablemente Hitler hubiera estado de acuerdo. Sin embargo... Esa sí que está sacada de contexto y entiende que, o sea, se está refiriendo a que estaban más seguros en Palestina en ese entonces. En Palestina que en Inglaterra, porque nada te asegura que en Inglaterra no lo siguiesen persiguiendo. Además estamos en un contexto de guerra, o en un contexto en que se va a desatar una guerra, que a lo mejor el tipo veía inminente, y ten en cuenta que igual Inglaterra perdía. Si Estados Unidos no llega a entrar en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra perdía la guerra. O sea, si Estados Unidos no llega a entrar en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra perdía la guerra. Estos intereses no eran lo único que estas dos caras de esa misma moneda tenían en común, sino que ambos abrazaban igualmente el llamado darwinismo social. Jaime Weizmann, quien sería primer presidente de Israel, diría en 1937 que Palestina no puede acoger a todos los judíos de Europa. Queremos que solo los jóvenes judíos más brillantes vengan a nuestro país. Queremos que solo los... Acogieron judíos de todo tipo, de todo el mundo. O sea, no sé dónde te sacaste esto aquí, pero acogieron a judíos de todo tipo. O sea, de todo tipo de edades y todo tipo de latitudes y todo tipo de tal. Fue un movimiento que demoró años, pero acogieron a judíos de todo tipo. Más capacitados entren en Palestina a fin de enriquecer la cultura. Los demás judíos sí, la fuente, no sé, de Zionist Observer. Bueno, date cuenta que está utilizando una fuente que es el Observador Sionista, bro.
El Observador Sionista, se llama la organización. Nada rara, por cierto. Bueno, esto es lo que me dice ChatGPT con una pequeña búsqueda. A partir de aquí ustedes lo pueden buscar si quieren o no. Yo realmente no me voy a psicopatear por un video de acá mi muchacho. Esto es lo que me dice ChatGPT con una pequeña búsqueda. No sé, a partir de aquí ustedes buscan lo que ustedes quieran. La imagen que muestra es una cita dividida de Chinese Webman, pero hay varios problemas importantes con su fiabilidad. La fuente original es débil o indirecta. La propia imagen dice que proviene de revista New Judea 1937, citado por Bernard Herschel. Problema, no es una cita directa documentada de Weizmann, sino un reporte de tercera mano. No hay transcripción oficial, discurso grabado ni documento primario verificable. No aparece una recopilación académica seria. Las recopilaciones fiables y escritos de discursos de Weizmann, cartas, memorias, archivos oficiales no incluyen esta cita. Ejemplos de fuentes más confiables donde debería aparecer si fuera real: Trial and Error, autobiografía de Weizmann, archivos sionistas y correspondencia oficial. Estudios académicos sobre el sionismo temprano. En esta no se encuentra un formulario extremo. Lenguaje sospechoso, anacrónico. Frases como "Dutch the way of history" no son típicas del lenguaje diplomático de Weizmann, que era bastante cuidadoso y político. No sé. A partir de aquí, incluso la fuente que me pone acá es una cosa rara que se llama El Observador Sionista. O El Observador del Sionismo. No sé. Saquen ustedes sus conclusiones, bro. Tendrán que quedarse donde están y afrontar lo que el destino les depara. Estos millones de judíos son polvo en las ruedas. Esto parece aquí una revista o una página web de pugilato, bro. ¿Qué quiere que te diga, macho? De la historia, y podrían desaparecer sin dejar rastro. No queremos que lleguen a Palestina en masa. No queremos que Tel Aviv se convierta en otro gueto marginal. En otras palabras, solo podía salvarse la población semítica más apta. Los demás tenían que perecer. Todo un nacionalsocialismo sionista. Y bueno, al final a Israel llegaron gente de todo tipo de edades. Todo tipo de edades llegaron a Israel. Todo tipo. Pero bueno, esto es una locura aquí lo que está diciendo. ¿qué decir del trato que Israel le está dando a los palestinos para expulsarlos de sus tierras? No sé, bro, ¿me vas a hablar del 7 de octubre? Vamos a hablar del 7 de octubre, ¿verdad? Vamos a hablar del 7 de octubre y de cómo empezó esta guerra y quién la empezó y en qué circunstancias. O esa parte no la vamos a decir, no la vamos a hablar. Esa parte no. Y de quiénes son los que han querido firmar la paz 400 veces y quiénes no. Y vamos a hablar de la Carta de Hamás de 1988. A ver, vamos a hablar de la Carta de Hamás. A mí me encanta cómo ellos te tiran la fuente que les sale la pinga a ellos y luego las cartas directas de los que escribe Hamás no te las leen. Esto es lo que dice Hamás en su carta fundacional en 1988, el mismo año en que perdió el apoyo de Israel. Porque ahora van a decir, no, Israel apoyó a Hamás. Sí, hasta que los tipos publicaron esta carta. Date cuenta que hay dos movimientos políticos o varios movimientos políticos intentando ganar las elecciones en Palestina. Y tienes a Hamás por acá. Era uno de los movimientos políticos en ese entonces, que en principio se mostraban como un movimiento que quería paz, que simplemente querían practicar la teología, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegaron al poder financiados por Israel, porque en principio los tipos parecían que eran God, los tipos llegaron y publicaron la carta de Tábata. En ese momento metieron el apoyo de Israel total. Pero bueno, dice por acá, Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, tal como aniquiló a otros antes que él. El mártir de bendita memoria. El mundo islámico está en llamas. Cada uno de nosotros debe echar algo de agua, por poca que sea, que apagar lo que pueda sin esperar a los demás. En nombre de Allah misericordioso. Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, dice acá textualmente en la carta de Hamás cuando llegaron al poder. Ahora están perdiendo la guerra y en ese momento... Ahora es que a ellos les preocupa eso. Ellos no dijeron en 1988, oye, qué mal Hamás, no caca. Ahora, en Big 2026, es que a Brigada Antifraude le preocupa la guerra de Israel-Palestina. Coño, que es raro, bro. Qué extraño, ¿no? Qué cosa rara, bro. Un poco extraño todo aquí. Medio raro si me lo preguntas. No se puede decir que el partido nazi lo hiciera peor en Alemania. Ya en 1923, el fundador de la organización... Bro, lo que tienes que entender es que la población judía se diezmó en Alemania y la población gazatí no se ha diezmado.
A pesar de que han roto el 80 o el 90% de la infraestructura, no se ha reducido el 80 o el 90% de la población en Gaza. Qué raro. Es casi como si Israel avisara antes de atacar un lugar. Como si enviaran papeles del cielo o dieran informes de radio o algo así para avisar a la población de Gazatí que van a atacar este lugar porque es un punto estratégico. Y den tiempo a que evacúen las personas y luego destruyen la infraestructura. Es como si estuviesen intentando no matar. Qué raro. Es extraño, ¿viste? Es raro porque si se destruye el 80 o el 90% de la infraestructura, yo diría que en principio también se reduciría drásticamente la población de Gaza, pero lo que hace es aumentar. Muy raro todo. Político-militar sionista. Mira. Mira qué raro. Mira qué raro. Mira qué raro cómo la población de Gaza lo que hace es subir. Tenían 1 millón de habitantes en 1950 y ahora tienen 5 millones de habitantes en 2021. Raro. No es raro. Coño, es un exterminio muy raro, si me lo preguntas a mí, en el que la población sube en vez de bajar. No sé, bro. No sé. Podemos buscar todas las fábricas que tú quieras. Productos domésticos, Gaza, Real Gross Domestic. Esto sería productos domésticos de producción. Evidentemente están en guerra, pero no sé, bro. Se estima que actualmente viven 2 millones de personas en ese... Mira, esto es solo en la franja de Gaza. No vaya a ser que digas que es toda la población de Palestina. Esto es solo en la franja de Gaza. Solo en la franja de Gaza. En el 2000 eran 1 millón de habitantes y ahora en 2025 son unos 2.4 millones de habitantes. Coño, qué extraño, qué raro, bro. Me estás diciendo que Israel, que es una de las principales potencias militares del mundo, con uno de los ejércitos más avanzados tecnológicamente del mundo, y quieren hacer una especie de exterminio y no lo han hecho. Es casi como si no quisieran hacerlo, ¿viste? Coño, qué raro, bro. Es que los números no me encuadran con tu narrativa. No me encajan, bro. No me encaja con la narrativa de Brillante y Fraude los números, bro. Es raro, ¿viste? Muy extraño, bro. Betar anticipó lo que iba a ocurrir diciendo: todo pueblo nativo se resistirá a la colonización siempre que contemple alguna posibilidad de liberarse del peligro de un asentamiento extranjero. Así es como se comportarán los árabes y seguirán haciéndolo mientras alberguen un atisbo de esperanza. La organización político-militar sionista Betar anticipó lo que iba a ocurrir diciendo: todo pueblo nativo se resistirá. Israel, Reino Unido, Pam, Grid Daniel, Medalla Académica Británica, Colegio Jesús Cambridge, tesis Estados Unidos, el bloqueo de Berlín, un estudio sobre la toma de decisiones en crisis, histórico, Escuela de Televisión Israel, nuevos historiadores, institución universitaria de lectura de Oxford. Uy, va. Ya la colonización siempre que... Bueno, no me he leído el libro, entonces como todas las fuentes que me ha tirado aquí anteriormente, voy a buscar si la cita viene directamente del libro, ¿viste? La respuesta de Vinci se encuentra en 2 artículos de gran importancia que publicó en 1923 bajo el Muro de Hierro. The Iron Wall. Es que lo publicó en 1923, no lo puedo piratear, bro. Si fuera un libro viejo lo pudiera piratear. Bueno, vamos a ver. That time. No, podría piratear el libro, no voy a poder piratearlo ahora, ¿viste? Olvido. Alguna posibilidad de liberarse del peligro de un asentamiento extranjero. Así es como se comportarán los árabes y seguirán haciéndolo mientras alberguen un atisbo de esperanza para evitar que Palestina se convierta en la tierra de Israel. Más adelante, el ya citado primer ministro israelí, Ben Gurión,
afirmaría que, si yo fuera un líder árabe, jamás firmaría un acuerdo con Israel. Es normal, les hemos arrebatado su país. No ignoremos la verdad entre nosotros. Políticamente... Y acá está siendo realista. ¿Sabes lo que te digo? Acá está siendo realista el tipo. Está en plan... Sí, bro. Es normal que no quieran aceptar la guerra, pero nos toca, ¿viste? Citas reales. Primera cita de UEFA Libre se atribuye a Ben Gurión, supuestamente citados por Noam Goldman. Para el problema, no hay evidencia sólida de fuentes primarias, discursos diarios, oficiales. Ben Gurión, quien quiera decir exactamente eso. Muchos historiadores consideran esta cita dudosa o no verificable. Circula mucho en internet y propaganda política, inclusión probablemente apócrifa o a menos no comprobada. Bueno, acá me está diciendo que es partner for Progress Israel. Déjame buscarlo. Progresive. Porque las fuentes de este chamaco son... Estaría aquí, ¿no? Las fuentes de este experiencia de Israel, Palestina, territorios... No, no te voy a poner mi nombre, bro. No me vamos a escribir ni en pedo ahí. Vamos a traducir esto. Espera, yo lo puedo traducir aquí. Vamos a ver, ponte en español. ¿Te vas a poner en español o no? Te paso. Citas, noticias de Ben Gurión, sus usos y abusos polémicos. Estaba involucrado en un debate por correo electrónico a largo plazo con antisionistas asociados con David Michael, un ex líder de la liga War Resisters, un pequeño remanente que todavía se autodenomina Partido Socialista Estados Unidos en Falder, uno de los interlocutores. Acá hay como varias citas de que dijo Ben Gurión: si yo fuera un líder árabe nunca firmaría un acuerdo con Israel. Es normal, hemos tomado su país, es verdad que Dios nos lo prometió. Pero, ¿cómo podría interesarles eso? ¿Sabes? Está hablando de cómo esta gente, a pesar de que según nuestro... Que esto, yo a mí lo de es verdad que Dios lo prometió, siempre me resulta raro, pero... está hablando de cómo los árabes no lo van a aceptar. Independientemente de que esté justificado políticamente o no, los árabes no lo van a aceptar. No lo van a hacer. Son dos religiones que están en antípodas ideológicas. Nuestro Dios no es de ellos. Ha habido antisemitismo. Los nazis, Hitler, Auschwitz, pero fue culpa suya. Solo ven una cosa: hemos venido y hemos robado su país. ¿Por qué aceptarían eso? Está siendo realista. Esto es realpolitik. O sea, ¿por qué ellos vendrían a aceptarlo? Si a ellos no les importa lo que nos pasó a nosotros. De hecho, no sé si Ben Gurión omita o no que a Yamil al-Husseini hasta se reunió con Hitler, pero bueno. El primer ministro israelí citado por Noam Goldman, la paradoja judía, página 121. No ignoremos la verdad entre nosotros. Políticamente somos los agresores y ellos se defienden. El país es suyo porque lo habitan. Mientras queremos venir aquí y sentarnos, es su opinión quererlo, quitarles ellos su país. Detrás del terrorismo por parte de los árabes hay un movimiento que, aunque primitivo, no está exento de idealismo y autosacrificio. David Ben Gurión, citado en página Triángulo, pero John Mick, que aparece el sionismo palestino en Sinfra Palá, citado un discurso en 1938. Debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de ellos, los palestinos, nunca regresen. David Ben Gurión en su diario, en 1948, Ben Gurión, Ahmed Prover, penitenciaría, etcétera, etcétera. Y sí, XD, fatalidad. Vale, esta cita me la voy a tomar en serio entonces. Somos los Déjate con principio, y sí. agresores, y ellos se defienden. También te digo, esto, de nuevo, el que Brigante fuera sea tremendamente antisemita no quita que esto, ¿cómo se llama? Que los movimientos sionistas a mediados del siglo pasado eran ocupacionistas. Llegaron y ocuparon un lugar en el que había gente habitando. Un lugar que le pertenecía a Inglaterra. Y ellos llegaron y se asentaron. Le preguntaron a la gente ahí si querían o no. Probablemente no. Eso era Imperio Otomano, después pasó a ser Imperio Inglés y después pasó a ser Israel porque le salió de los cojones al Imperio Inglés. Porque le pagaron, por lo que sea. Yo creo que en realidad hay una especie de movimiento político detrás. En el que tanto Inglaterra como Estados Unidos querían tener un satélite occidental en Medio Oriente. Porque no tenían
un país occidental, aliado de Occidente en Medio Oriente. No existía. Y ahí fundan Israel. Salen los judíos ganando porque tienen un lugar para vivir. Y salen, ¿cómo se llama? Las potencias occidentales ganando porque tienen un satélite occidental en Medio Oriente que era una zona bastante inestable. ¿Quiénes salen perdiendo? Los habitantes de ahí de Gaza. ¿Qué culpa tienen los judíos de 2026 con lo que hicieron sus antepasados? ¿Y qué culpa tienen los gazatíes de 2026 con lo que hicieron sus antepasados y que son guerras que siguen llevando a cabo? Ninguna. Pero se siguen odiando. ¿Qué quiere que te diga? Es una guerra. Lo que no entiendo es por qué ellos toman posición en una de las partes de la guerra y casualmente es la judía. O sea, toman posición en contra de una de esas dos partes de la guerra y casualmente es en contra de la judía. Y a mí me cuesta no conectarlo con que son antisemitas. Me cuesta no hacerlo. Pero bueno, porque ahora ellos de pronto se preocupan muchísimo porque ocuparon ese territorio injustamente y fundaron una nación. Spoiler, brother, todas las naciones del mundo fueron ocupaciones. No existen tierras, no existen pueblos originarios de un lugar. Todas las naciones que se crearon en la historia de la humanidad son ocupaciones de X más. España fue una ocupación romana. Inglaterra fue una ocupación de los sajones. La mayoría de países nórdicos fueron una ocupación vikinga. ¿Sabes? Todas las naciones que surgieron son ocupaciones en algún punto. Estados Unidos es ocupación británica hasta que luego se independizaron. México es ocupación tanto de tlaxcaltecas como españoles en lo que era Tenochtitlán, que era Mexica. Todos los países del mundo son ocupaciones, de algún modo u otro. Así surgen los países. Todos los países surgen con guerra y el bando ganador luego hace lo que le sale de los cojones. Es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Pero qué raro que se ensañan específicamente con esta y específicamente porque es de judíos. Es muy extraño, bro. Casualmente se ensañan específicamente con el país que es precisamente judío. Coño, qué raro, bro. El país es suyo, porque lo habitan, mientras que nosotros queremos venir aquí y establecernos. Y en su opinión, queremos arrebatarle su país. Detrás del terrorismo hay un movimiento que, aunque primitivo, no es... El tipo del video es raro, es nacionalista, romantiza el pasado, quiere manipular la economía a través del Estado y cree que los judíos son malos. Ponle a Franco al lado y no sé cuál es cuál. No, está cabrón. Ese es el problema. Que está... El chamaco ya tiene muchos tics muy raros, bro. Te romantiza una especie de imperio pasado, el imperio español, cuando dominamos el mundo. Quiere controlar todo a través del Estado. Es corporativista como él solo. Y es antisemita. Qué raro, bro. Es muy extraño, loco. Raro, ¿no te resuena? ¿No te resulta un poco extraño y medio... ¿No te hace ruido, bro? Está exento de idealismo y abnegación. Sin embargo, pese a todas las barbaridades que han hecho los sionistas, Hitler en particular y el antisemitismo en general se han convertido en un escudo brutal para ellos. Resumen del vídeo. Brigada es Nancy XD. No lo quiero decir, pero a mí me resulta raro, bro. Pues O siempre sea, de nuevo, decirle no sé a quién me parece algo muy, muy fuerte. Pero no sé, bro. No sé, no me deja de parecer extraño, bro. que les atacan, alegan que ellos han sido el pueblo más perseguido de la historia y que solo buscan un espacio, ya que se les... A ver, han sido perseguidos. ¿Ha habido pueblo más perseguido que los judíos? Hombre, no sé, en algún punto de la historia de Europa quizá los gitanos, pero es que todavía siguen siendo perseguidos. En Medio Oriente se les persigue. En Medio Oriente se les sigue persiguiendo. Y ahora en Europa estamos viendo una oleada de antisemitismo que no es normal. Sí, para mí sí lo son. Ese es el problema. ha echado y odiado en todas partes. Pueden incluso victimizarse aun siendo verdugos de Palestina. Hitler les convirtió... Pero ¿y la Liga Árabe fue la que más se victimizó y la Liga Árabe entera atacó a Israel? La Liga Árabe entera atacó a Israel, cabrón. Pasa que perdieron la guerra. Pero lo atacaron, los querían exterminar. O sea, si no se defienden, los exterminan. Y el 7 de octubre fue una locura. A ver si a ti te parece bien lo del 7 de octubre. Es que yo no entiendo cómo tú quieres que se resuelva eso. Si del otro lado no quieren paz bajo ninguna circunstancia. ¿Qué quieres que te diga, mi hermano? Imagínate tú. Han intentado firmar los pactos de Abraham 457 veces y no han querido. Si en la propia carta fundacional de Hamas dice que van a exterminar a Israel. Si el lema es From the river to the sea, Palestina will be free. Se refieren del río Éufrates hasta el mar. O sea, que quieren eliminar todo Israel. Si el movimiento es de precisamente exterminio, si los tipos no se defienden, los aniquilan. ¿Qué quiere que te diga, bro? El punto es que tú tomes partido en uno de los dos bandos de la guerra, cuando en Israel, por ejemplo, el 20% de la población es árabe musulmana. El 20%. Y muchos son gazatíes. Gazatíes que no quieren virar a Gaza. Gazatíes que no quieren volver a los amorosos brazos de Hamas.
No quieren virar. En Israel viven gazatíes. Sin embargo, en Gaza no vive ningún israelí. Ninguno. Cero patatero. Coño, qué raro, bro. Un poco extraño, ¿viste? En mártires y víctimas eternas, hagan lo que hagan. Para Estados Unidos, Hitler fue poco menos que una lotería, pues con su guerra destruyó Europa y con ello le entregó la total hegemonía mundial a Estados Unidos y en menor medida a la Unión Soviética, dos potencias que se repartieron Europa como un pastel. Ya lo dijo el presidente Harry S. Truman cuando aún era senador. Si vemos que Alemania está ganando, debemos de ayudar a Rusia. Y si Rusia está ganando, debemos ayudar a Alemania. Y de esta manera, dejar que maten a tantos como sea posible. Y así fue. Esa cita no está completa. Al final él dice, aún así no querría que ganara Hitler. O sea, esa cita no está completa. De nuevo, Harry S. Truman sí afirmaba esto. Harry S. Truman sí afirmaba, si Alemania le está ganando a la URSS, apoyamos a la URSS. Si la URSS le está ganando a Alemania, apoyamos a Alemania. Pero preferiría que ganara, ¿cómo se llama? Preferiría apoyar a la URSS. Él dice eso al final. Esa cita no está completa. Pero de nuevo, tienes a dos enemigos de Occidente. Alemania quería conquistar el mundo tanto como lo quería hacer la URSS. Por algo el pacto Ribbentrop-Molotov. Y ambos atacaron Polonia. Y ambos eran movimientos expansionistas que llevaban una ideología completamente genocida por el resto del mundo. Ambos son enemigos de Occidente. Tanto Rusia como Alemania. Ambos son supervillanos. O sea, Stalin y Hitler eran dos supervillanos. Los dos eran malos. Y él dijo, bueno, no me voy a meter aquí. Yo voy a dejar que se terminen de acribillar entre ellos. Y el que esté perdiendo lo ayudo. Porque va a ser la nación más debilitada. Pero es tan sencillo como esto, mira. O sea, yo puedo buscar aquí. Yo puedo buscar una cita muy similar en la tuya. Mira. Vamos a buscar una cita muy, muy, muy similar en la tuya aquí. ¿Está la derecha española traicionando? Quien queremos celebrar su 250 aniversario de la independencia. Que nosotros para quitar cuando Hugo Chávez le ataña con tal de ir contra Pedro Sánchez. Nos han atacado a todos y a cada uno de los españoles, y la derecha ha demostrado ser incluso más traidora que la izquierda. Por cierto, se está difundiendo que Pedro Sánchez, al final, sí que autorizó el uso de las bases a Estados Unidos después de que la casa de Father, que no está usando los aviones para la guerra, Alemania como una entrada de defender en Estonia. Y del Trump. Incluso el partido estadounidense, fiarlo tremendamente. En Turquía, concretamente, se ha desatado toda una lado correcto de la historia. Gracias por presentar. de patrias que si hubieran existido en el año 1808, cuando España fue invadida por Napoleón, estoy completamente convencido de que se hubieran echado encima de Fernando VII cuando se negó a abdicar en favor de Napoleón. Le habrían dicho, muerte al felpudo VII, está traicionando a Occidente y yendo contra nuestros socios europeos, nos está aislando internacionalmente. Hemos pasado de los traidores afrancesados a los traidores trampistas y sionistas que estarían encantados de que Trump entrara en España con su ejército a derrocar a Sánchez como lo hizo Napoleón en el pasado. Mi repugnancia por el régimen iraní es total, pero la geopolítica se basa en intereses. Por ello, espero que antes de que caigan los ayatolás, le hagan el mayor daño posible a nuestros verdaderos enemigos, Estados Unidos, Israel, Francia. El presidente Harry S. Truman cuando aún era senador. Si vemos que Alemania está ganando, debemos de ayudar a Rusia. Y si Rusia está ganando, debemos ayudar a Alemania. Por ello, espero que antes de que caigan los ayatolás, le hagan el mayor daño posible a nuestros verdaderos enemigos, Estados Unidos, Israel, Francia, Reino Unido y Alemania. Es exactamente la misma estrategia que querrías llevar a cabo tú si fueras presidente de España. Dejar que dos bandos enemigos se debiliten entre ellos. O sea, si tus dos enemigos se están cayendo a palos, no los detengas. Es exactamente la misma estrategia que estás llevando a cabo tú. ¿De qué me estás hablando? O sea, esto acá es Realpolitik. Están los nazis y los comunistas cayéndose a golpes. Déjalo ahí, ya veremos a quién ayudamos al final. Y después lo derrocamos, porque Estados Unidos después conspiró con Stalin para tumbarlo. Lo mismo que hubiera hecho por acá. Pero esto de acá, esto que me estás poniendo, no está la cita completa. Él después dice, aunque me gustaría que no ganara Hitler. ¿Sabes lo que te digo? La cita tuya aquí no está completa. Voy a buscar la cita completa. Ah, mira, aquí, lo dice aquí. Lo que pasa, aparte no la leíste. Dice por acá, I don't want to see Hitler victorious under any circumstances. O sea, no, pero no quisiera ver a Hitler ganando bajo ninguna circunstancia. O sea, él dice, efectivamente, si ya Alemania está completamente debilitada, ayudamos a Alemania, terminamos de tumbar la URSS y después derrocamos a Alemania, hacemos una democracia. Y si la URSS está siendo completamente derrotada, hacemos lo mismo, pero al revés. ¿Sabes lo que te digo? Por eso los empezaron a apoyar y Rusia tuvo que aguantar con cojones en Stalingrado. Pero precisamente aquí dice, aún así, no me gustaría ver a Hitler ganando bajo ninguna circunstancia. Él lo dice por acá. Claritamente lo dice por acá Truman. Que Truman no es santo de mi devoción. Pero bueno, al César lo que es del César.
No sé, es raro que no leíste esa parte. y de esta manera dejar que maten a tantos como sea posible. Y así fue como se hicieron los dueños del mundo a un coste menor. También Y sí, bueno, aprovecharon la guerra y entraron en el bando victorioso. Bueno, que de nuevo, acá te está dejando claro que Alemania lo hubiese ganado a la Unión Soviética si ellos no intervenían en la guerra. Él dijo que iba a ayudar al bando que estuviera perdiendo. Y precisamente estaba perdiendo Rusia. O sea, la URSS. Por eso los ayudaron. Al final, ayudaron a la URSS, derrocaron a Alemania y luego Guerra Fría. ¿Sabes lo que te digo? ¿De qué me estás hablando? el llamado Führer alentó con sus acciones a la diáspora de científicos alemanes en general y de judíos en particular hacia sus dos mayores enemigos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, pero eso no quiere decir que Hitler era prosionista. Quiere decir que Hitler era un inútil. Hitler era un inútil. Primero que nada, no desarrolla la bomba atómica precisamente por rechazar ciencia judía. Que recordemos que Einstein era judío. O tenía ascendencia judía. Ellos precisamente por rechazar ciencia judía, así, los avances científicos, o sea, los avances en la tecnología atómica de los científicos judíos, no desarrollan la bomba atómica a tiempo. Y precisamente lanzó luego a esos genios judíos o los avances científicos de esos genios judíos a los brazos de Estados Unidos. Pero eso es porque Hitler era un inútil, no porque era prosionista. Para nada. No. No quieran mezclar las cosas. Dándoles así un progreso extra. Gracias a esos científicos, Estados Unidos pudo lograr la bomba atómica antes que ningún otro país. Sí. Porque los nazis se pasaron de nazis. Se pasaron de nazis, literalmente. Fueron tan nazis que rechazaron ciencia judía. ¿Eran inútiles? Sí. Bueno. Y convertirse así en la mayor potencia militar. No es casualidad que la sede de las Naciones Unidas esté en Estados Unidos. Sin Hitler no hubiera... Y mientras tanto, tu querido Franco apoyando a Hitler con el Escuadrón Azul. ¿Qué quiere que te diga? XD, bro. Ese señor que llevó el proyecto político que a ti te gustaría, apoyando a Hitler. Qué raro, bro. Qué extraño, loco. Ha sido posible. Él es el verdadero padre del actual orden mundial. Lo mismo ocurrió con los financieros semitas, que emigraron al país norteamericano y vieron incrementado allí su poder. Además, los financieros semitas. George Soros, pero que nada, la familia de George Soros se disfrazó. O sea, ellos dijeron que no eran judíos, ¿cómo se llama? Falsificaron sus papeles para poder sobrevivir en Alemania. Y además participaron en la expropiación de bienes judíos. O sea, estos tipos de acá, la familia de George Soros, primero que nada, falsificó sus papeles para ocultar que eran judíos y luego expropiaron y se quedaron con propiedades judías. ¿Sabes lo que te digo? Haciéndose pasar por no judíos, expropiaron a los judíos. O sea, taquirrumba total. Esto lo ha admitido George Soros en entrevistas. Incluso ha dicho que no se arrepiente de ello. Él dice, no, yo era un niño, yo no me arrepiento porque yo al final, o sea, sí lo hice, pero no sabía lo que estaba haciendo. Pero, o sea, era de chill. O sea, el tipo literalmente salió y dijo, nada, pero fue de chill. Que emigraron al país norteamericano y vieron incrementado allí su poder. Además, la Segunda Guerra Mundial, que él mismo comenzó, supuso la mayor carnicería de personas de raza blanca de toda la historia de la humanidad. Y su propio país... Y sí, y esto es un punto al que me gustaría llegar. Siempre que se hace una oleada de antisemitismo super taquirrumba, XD, full nandatebayo, mueren más personas no judías que judías. Es raro, ¿viste? Pero en la Segunda Guerra Mundial, que se supone que no, a ver, decir que la Segunda Guerra Mundial empieza por el antisemitismo es incorrecto, porque empieza por el expansionismo de Hitler. Si Hitler seguía exterminando judíos en Alemania, en los campos de concentración, no se iba a armar una guerra por eso. Ningún país se iba a meter ahí. A nadie le importaba. A nadie en Europa le importó nunca eso. Jamás les importó. Lo que detonó la Segunda Guerra Mundial fue la toma de Polonia. Pero casualmente, cada vez que lleve un ultra antisemita al poder, terminan muriendo más gente no judías que judías. Es raro, pero bueno. Quedó condenado a llevar la eterna culpa por... No sé, yo creo que si quieren vivir en un mundo en paz, yo diría que deberían frenar un poco la nueva oleada de antisemitismo que estamos viendo en los últimos años. Pero bueno. Los crímenes del nacionalsocialismo. Hitler se convirtió así en el causante de la mayor destrucción. ¿Qué dijo? ¿Dijo raza blanca, brigada? Mismo comenzó, supuso la mayor carnicería de personas de raza blanca de toda la historia de la... No existe la raza blanca, brigada. Yo sé que le quieres comprar la dialéctica a los nazis, pero no existe la raza blanca. Existe gente de etnia blanca. No existen las diferentes razas humanas, brigada. Somos todos de la raza humana.
existen etnias, brigada. No hay raza, eso es acientífico completamente. Eso es pseudociencia, brigada. Pero bueno. La humanidad, y su propio país quedó condenado a llevar la eterna culpa por los crímenes del nacionalsocialismo. Hitler se convirtió así en el causante de la mayor destrucción que jamás Europa haya sufrido, en el mayor benefactor de sus enemigos y en el mayor lastre para la raza blanca y para su propio país. Para la raza blanca. Papi, está taquita que rumba total, bro. Se nos fue de las manos, bro. Este es el nivel. Miño, miña, 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 miña. Buenos días, Pandro. Disculpa por la detonada, pero me acabo de enterar que hace unos días Ruth Zarin hizo una conferencia titulada Modelos Económicos Exitosos. Exitosísimos los modelos. Bro, se nos fue del país. Dios, se nos fue de las manos, bro. Fue de ratas. Hitler no finó más de 100.000 germanizaciones, sino 1.600. Ah, ¿se acuerdan cuando les dije que había recontado? Bueno, aquí lo tienen. El tipo había dicho 100.000 No, terrible. El tipo había dicho originalmente 100.000 germanizaciones. No, terrible, bro. El número de 150.000 corresponde a los soldados con ascendencia judía, pero nunca se revisaron sus casos. También acepto las críticas en cuanto a mi uso inadecuado de palabras como semita o raza aria. Parece que se comió unos cuantos comentarios se comió unas cuantas correcciones en los comentarios y se nos fue de las manos. Miña. ¿Ustedes no escuchaban Erika durante todo el vídeo de fondo mientras Brigada No, hablaba? estaba turbio, bro. Se le fue de las manos, bro. Ah, amigo. Ya yo entiendo de dónde viene. Espérate, que yo creo que entiendo de dónde viene. Ya entiendo de dónde viene el odio que le tiene el hispanismo al Estado de Israel, bro. Acuérdate que el Estado de Israel lo funda Inglaterra. O sea, era inglés. Y los hispanistas detestan Inglaterra. De ahí viene, cabrón. Si eso lo hubiese fundado el rey de España, ellos fueran superprosionistas, bro. Si el Estado de Israel lo hubiera fundado España, ellos fueran superprosionistas. El lío es que no lo hizo España, lo hizo Inglaterra, bro.